Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. La exministra de Planificación de la gestión de Luis Arce, quien renunció a su cargo, finalmente fue apartada por el presidente Luis Arce, dice que el censo 2022 estaba garantizado hasta que intervino el Consejo de Autonomías. Santa Cruz acata el paro indefinido, ya son 14 días como medida de presión para que el gobierno acepte que el censo se haga en 2023. Escuchemos las aclaraciones que hace la exministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, quien sostiene que el censo de población y vivienda estaba encaminado para su ejecución en noviembre de este año. Pero las demandas regionales en el Consejo Nacional de Autonomías frustraron el empadronamiento nacional como estaba estipulado. Escuchemos estas aclaraciones y luego continuamos. Comienzo. Queda la sensación o las preguntas en sentido de ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién no hizo bien su tarea o quién no dimensionó bien las cosas? Uno podría pensar, Gabriela, que tal vez, estoy enfatizando eso y por favor tómelo en cuenta, tal vez usted, el exdirector del INE que también se fue, aceptaron un reto que era casi imposible, de pronto no debieron aceptarlo para llevarlo adelante, o es que ustedes estaban convencidos que técnicamente incluso se podía hacer ese censo y le pusieron todo el empeño, pero de pronto alguien, no sé si el propio gobierno les dijo, no vamos a hacer el censo. Y ustedes, estoy hablando en un plano hipotético, de pronto respondieron y dijeron, pero ¿por qué no? Si se puede. Está todo ya diseñado, está todo listo, porque así lo dijo, por ejemplo, el director del INE. Incluso usted, Gabriel, había señalado que sí, que con esfuerzo, pero que se estaba avanzando muy bien. Y tal vez ustedes dijeron, no, puede ir el censo, estamos trabajando en eso, lo podemos hacer en noviembre del 2022. Y ahí tal vez es donde se rompen muchas cosas. Gabriela, su testimonio, su posición es muy importante. La escuchamos. Bienvenida. Hola Pedro, bueno, primero quiero saludarte a ti, agradecer también a tu equipo que me ha estado contactando por medio de Herbol para poder acompañarlos en este día. Para mí es bien importante no esclarecer algunas cosas, porque si hubiese habido algo que esclarecer, seguramente lo hubiésemos hecho en su momento, ¿cierto? Pero sí es importante que consideren que el criterio que uno puede tener en condición de, en mi caso particular, de exministra de Planificación del Desarrollo, con el conocimiento que uno tiene sobre la materia, puede dar algunas luces sobre el conflicto actual que se está llevando adelante en el territorio, principalmente del departamento de Santa Cruz, pero que ya vamos viendo con mucha tristeza que se va recrudeciendo en los últimos días. Pedro, yo voy a partir primero absorbiendo algunas de tus consultas. Mira, la primera de ellas es que cuando se toma el trabajo del censo, esto yo ya lo he dicho, voy a ser bastante breve en eso, porque ya lo he dicho en varias ocasiones y en varias conferencias de prensa. Cuando se toma el trabajo del censo por parte del Instituto Nacional de Estadística, no había ningún proyecto censal. Es decir, si retrocedemos en el tiempo, al momento en el que se asume la función pública, no existía un proyecto censal. No había ningún antecedente de ninguna naturaleza, no se había iniciado ninguna gestión de financiamiento externo. Y nuestro país tiene la tradición de llevar adelante los censos de población y vivienda con financiamiento externo. En ese sentido, se inician las gestiones del financiamiento externo una vez que se concluye el proyecto censal como tal. El proyecto censal como tal es llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadística bajo las competencias que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas privativas dentro del artículo 298 de la Constitución Política del Estado. Y voy a hacer énfasis en la palabra privativa, porque me parece que es importante tocar ese tema ya con mayor relevancia en este momento en el que se vive un escenario de ardua conflictividad. Cuando el Instituto Nacional de Estadística termina el proyecto, se inicia la gestión de financiamiento externo. El censo como tal ha estado encaminado y creo que continúa encaminado porque mientras esté vigente un decreto supremo que declare prioridad nacional,
también voy a hacer hincapié en este punto. Y mientras este decreto no se abrogue, lo voy a aclarar más adelante porque veo que hay alguna confusión inclusive entre los mismos requerimientos, por ejemplo, del Comité Interinstitucional, porque si se llegase a abrogar un decreto, no estoy hablando del decreto que necesariamente sea pronunciado en julio del 2021, ni el decreto modificatorio, sino que no establezca el marco normativo para la ejecución del censo, la responsabilidad y la tarea se extingue. Entonces hay que tomar con mucha cautela y con mucha objetividad el criterio específico que se va a requerir para dar una solución al conflicto. Eso por una parte. Cuando tomo yo la decisión de dar un paso al costado del órgano ejecutivo, esa decisión en absoluto tiene nada que ver con el censo de población y vivienda. La decisión que yo llevo adelante, que también está vertida en una carta de renuncia, obedece estrictamente a temas personales, a temas que obviamente he tenido que estar atendiendo en esta coyuntura, pero además de todo eso, Pedro, algunas diferencias que seguramente en alguna otra oportunidad voy a poder comentarte, pero no considero que este sea el momento oportuno para ello. Estas diferencias no tienen tampoco en lo absoluto nada que ver con el censo de población y vivienda. El censo de población y vivienda era un trabajo que estaba completamente encaminado. Considero que aún está este trabajo encaminado mientras exista un marco normativo que respalde su ejecución. Y sí, también considero que ha habido una muy mala intencionalidad y una mano negra, por no decir otra cosa, querido Pedro, que al interior, por seguramente algún interés personal, lo único que ha hecho es causar un daño al país al volver el foco de atención sobre un tema que en ese momento estaba totalmente encaminado y que creo, por lo que he visto, por lo menos a través de los medios de comunicación, continúa en ejecución. No tengo conocimiento que el censo se haya frenado ni que se haya paralizado en estos días. Sí tengo conocimiento, porque obviamente es un tema elemental, de que van a haber repercusiones en los tiempos, producto de los diferentes conflictos que se están avisorando, pero hasta la fecha, me reitero nuevamente en eso, me ratifico, Pedro, mientras exista un marco normativo que respalde la ejecución del censo de población y vivienda, mientras estén los recursos financieros para su ejecución, esta es una tarea que se viene llevando adelante hasta donde yo tengo conocimiento. Que por un decreto, y además que declaraba de prioridad nacional esta actividad, fijaba que este censo se lleve a cabo el 16 de noviembre de este año. Gabriela, la escuché atentamente. Yo recuerdo la entrevista que tuvimos, seguro usted la recuerda, en julio, el 22 de julio, si no me equivoco, del año pasado, de 2021, tuvimos acá una entrevista, una conversación, en la que usted explicó con mucho detalle el cronograma, las actividades, las medidas que iban a acelerar ciertos procesos, los plazos, la cantidad, en fin, fue una entrevista en la que detallamos muchas cosas y por supuesto yo le creí, Gabriela, y quiero creerle, ¿no?, en todo lo que nos dijo en aquel entonces, porque usted sonaba, se la escuchaba muy, muy convencida, muy comprometida con el reto que había tomado, de que el censo se haga en noviembre del año siguiente, en aquel entonces. Gabriela, cuando usted señala ahora que todo estaba encaminado, porque usted lo ratifica y dice estaba todo encaminado, y de pronto surge una mano negra ahí que se mete al medio, Gabriela, yo quiero pensar que ahí esta mano negra es la que se mete y desordena todo y pretende cambiarle la fecha al censo, llevarlo nada menos y nada más que 2 años después. Entonces, Gabriela, ¿cómo define usted a esa mano negra? No sé si se la puede identificar, o de dónde viene esa mano negra.
es meramente política, Yo creo, técnica no creo, la verdad no creo, es mira, política que desordena todo y, bueno, nos mete en lo que estamos ahora, Gabriela. Pedro, mira, yo hay tres palabras que voy a usar que creo que son muy importantes. La primera, que es la que hemos estado viendo, que ha estado siendo requerida por el Departamento de Santa Cruz y que siempre se enfatiza, que es el tema de la libertad. La segunda es la responsabilidad y la tercera la conciencia. Las dos segundas, responsabilidad y conciencia, son determinantes tanto en el periodismo como en alguna autoridad nacional. Cuando yo me refiero a una mano negra, me refiero a una mano negra en relación al momento específico de mi renuncia. En ningún caso he referido a una mano negra vinculando que una mano negra podría tener algo que ver con la postergación del censo de población y vivienda. Recordar nuevamente que la postergación del censo y el decreto supremo que acompaña la fecha definida por el censo es emana a partir del Consejo Nacional de Autonomías, donde participan los gobernadores de todo el país y además eran voces que ya se venían escuchando. Entonces yo creo que a estas alturas de la conflictividad tenemos que ser muy responsables y muy transparentes con la información que se vierte, porque efectivamente estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de una escalada de conflicto. Y la razón por la que yo he aceptado esta invitación de tu parte, Pedro, es justamente porque considero que tú eres un periodista con bastante trayectoria, bastante experiencia, y que en ese sentido también vas a poder aportar más a las luces y a las soluciones que en este momento a recrudecer el conflicto o a entretejer otro tipo de elementos que no son ciertos y que no vienen al caso. En lo que iba de mi gestión, como he sido bastante clara, el censo estaba encaminado y considero que aún está encaminado mientras exista un marco normativo para su ejecución. Por eso es bien importante señalar que cuando se hace la solicitud de abrogar el decreto por parte del Comité Interinstitucional, simplemente hay una sugerencia: no podría abrogarse el decreto porque se puede extinguir la responsabilidad de la realización y conseguirían el efecto contrario, que es justamente la ejecución del censo. Entonces, lo que corresponde acá, en el caso de que se vaya a definir una fecha y que se vaya a determinar en el comité técnico, que entiendo que van a dialogar ya en estos días, y que todos estamos expectantes de que este comité esté a la altura para llegar y arribar a una solución al conflicto, es justamente la complementación o derogación de alguno de los artículos de ese decreto, no así su abrogación. Eso por una parte. Yo me refiero a la mano negra en el momento de la renuncia, porque esta mi renuncia no tiene en lo absoluto nada que ver con el censo de población y vivienda, y me vuelvo a ratificar en ello. No tiene en absoluto ninguna relación. Justamente posteriormente a la renuncia que yo llevo adelante, hay una renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística, no sé si tú recuerdas, hay una renuncia que después se retrocede en la renuncia, no sé, hay una confusión que por lo visto es llevada adelante por el entonces director, creo que sigue actualmente como director, desconozco, porque no lo he visto en la prensa defendiendo técnicamente la postura. Esta renuncia, pero al final no renuncio y al final me quedo, etcétera, trae consecuencias, porque efectivamente el foco de atención se vuelca hacia el censo, como si en el censo existiera algún problema para su realización. Y esa ha sido la interpretación errónea a la cual yo hago referencia. Y a esa mano negra específicamente me refiero. Ahora, posteriormente, hay un Consejo Nacional de Autonomías desde el que emana una solicitud desde diferentes departamentos del país de postergación del censo, cada uno en relación a su postura. Entiendo yo que esas posturas han sido todas ellas consideradas para la nueva redacción del decreto supremo que determina la fijación de una nueva fecha. Eso es lo que yo te puedo comentar en función de lo que yo he visto y advertido por ustedes, por los propios medios de comunicación, ya que en efecto esta postergación se da
después de que yo estaba en el ejercicio del cargo público. Bien, Gabriela, creo que está aclarado eso lo de la mano negra, aunque me hubiera gustado, eso depende de usted, que me dé más detalle en lo concreto a qué habría apuntado esa mano negra. No sé si a sacar a Humberto Arandia del cargo, o no sé, no me queda muy clara esa parte, pero usted me la va a aclarar, aunque usted señala que no tiene nada que ver con la postergación del censo. Gabriela, voy a hacerle una pregunta muy concreta, y es una pregunta muy precisa. Espero también esa precisión en su respuesta. Desde el punto de vista técnico, Gabriela, ¿usted cree que estaban dadas todas las condiciones tal cual iban llevando el trabajo, cuando usted estaba ahí y también el director del INE, estaban dadas todas las condiciones para que el censo se haga en la fecha que inicialmente estaba previsto, noviembre del 2022? Ese censo, tal cual les recorrían ustedes el camino y comandaban el operativo, ¿se podía hacer en ese mes y en ese año, Gabriela? Mira, Pedro, hay un par de elementos que hay que mencionar. El primero de ellos es que, nuevamente, un censo tiene un proceso de planificación bastante arduo. Estamos hablando de entre 2 a 3 años aproximadamente. Cuando nosotros retomamos el gobierno nacional, no existía un proyecto censal. Se hace un esfuerzo para llevar adelante y concluir un proyecto censal como tal. Eso lo lleva adelante el INE, ¿no? Seguramente las personas no están muy familiarizadas con las competencias del Ministerio de Planificación, pero el censo es una competencia privativa del nivel central del Estado que descansa en la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística, que es una descentralizada, lo cual quiere decir que tiene, por supuesto, una máxima autoridad ejecutiva responsable de su ejecución. En el Ministerio de Planificación se llevan adelante una serie de políticas no solamente relacionadas a la parte de ejercer la tuición con el INE, en absoluto. Una de las tareas más importantes que se me da a mí en el cargo de ministra de Planificación del Desarrollo es devolverle al Ministerio de Planificación del Desarrollo la importancia en la política económica y social que tenía antes. Para ello, no solamente se proyecta una norma que dé el respaldo para la ejecución del censo, que es un decreto, no. En mi gestión se lleva adelante la promulgación de una ley y 4 decretos supremos. 6 en total, pero 2 de ellos después posteriormente son ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y en un periodo posterior al ejercicio de mi función pública. ¿A qué me voy con esto? Que ni siquiera existía el marco normativo para llevar adelante el censo de población y vivienda. Todo ese esfuerzo, que es lo que vamos a llamar ahora, y que tú conoces claramente, que es la Ley de Estadísticas Oficiales. Antes de la Ley de Estadísticas Oficiales, teníamos una ley que era la 14.100, que databa de 1976. Y ese era el marco normativo para llevar adelante el censo de población y vivienda. Imagínate. Se llevan adelante todos los esfuerzos para crear el marco normativo suficiente para la ejecución del proyecto censal. Se inician las sesiones de financiamiento que posteriormente son concluidas ya por la nueva autoridad del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y se establecen las condiciones, se disponen de los recursos para que el Instituto Nacional de Estadística pueda ejecutar el proyecto censal. Un proyecto, como cualquier proyecto, debe tener una fecha objetiva. Esa fecha es la que se establece como el 16 de noviembre del 2022 en una primera instancia. La postergación del censo, y voy a hacer hincapié en esto, es una determinación del Consejo Nacional de Autonomías y emana del Consejo Nacional de Autonomías. Esto ya fuera de cuando yo me encontraba en la función pública, pero hay algo que sí te tengo que comentar por responsabilidad, querido Pedro. Cuando yo estaba en el ejercicio de la función pública, ya existían voces de postergación y eran voces opositoras. Por ejemplo, la de Jaime Paz, estaba Rodrigo Paz también, que estaba pidiendo en ese entonces la postergación del censo. Habían varias voces que ya se iban escuchando en diferentes departamentos. Entiendo que en el marco del Consejo Nacional de Autonomías, lo que se quiere
y lo que se pretende es escuchar todas esas voces y fijar una postura en consenso. Producto de esa postura nace la postergación del censo, por lo cual insistir en que existe algún argumento intrínseco para la postergación del censo que esté por encima de 8 gobernadores de nuestro país es algo que no corresponde a la verdad. Sí, Gabriela, yo lo entiendo. Que pueden haber regiones que piden su postergación por X y por Z motivo. Bueno, está bien, ese es punto aparte. Pero mi pregunta sigue siendo concreta, Gabriela, y yo le pediría que me la responda, por favor, que está en el ámbito netamente técnico, más allá de lo que puedan pedir las regiones, que está bien, tienen sus argumentos, está bien, pero acá estamos hablando de lo técnico. Tal cual todo estaba encaminado técnicamente, ¿ese censo se podía hacer este año, en noviembre? Esa es mi consulta. Si no hubiesen existido, yo no conozco el pormenor de las exigencias, Pedro, no he estado yo en el Consejo Nacional de Autonomías para poder comentarte y decirte cuáles eran las exigencias de cada departamento. Yo tengo la misma información que la que tú has podido advertir por los medios de comunicación. ¿Qué es lo que he podido apreciar yo según la información vertida en los medios de comunicación? Que las diferentes regiones tienen algunos requerimientos, por ejemplo, Pando y Beni, entre ellas, ¿no?, que hacen a la incorporación de criterios técnicos dentro del proyecto censal que estaba emprendido por el Gobierno Nacional. Otros criterios técnicos adicionales. Por ejemplo, no es un tema menor, se lo ha querido tratar como un tema menor, el tema de la zafra, por darte un ejemplo. Pero puede haber un error de subestimación y sobreestimación entre dos departamentos, pues, justamente entre Pando y Beni. Ahora, cuando su autoridad, que es la persona idónea llamada a poder dialogar y a poder vertir este tipo de elementos, cuando vierte esos elementos, explica claramente que hay problemas aproximadamente en 5 meses, en un rango de 5 meses, que es un rango bastante amplio, pero que en ese rango pueden haber problemas de subestimación o de sobreestimación. Y ahí viene un criterio fundamental que creo que el tiempo me está dando la razón. Pedro, yo nunca he estado de acuerdo con que este sea un tema político. Y yo te pido que puedas también tú revisar, seguramente está en la entrevista que he tenido contigo en julio del 2021, y si no está en varias declaraciones o en mis mismas posturas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que yo decía, este no es un tema político, es un tema absolutamente técnico. ¿Y por qué refiero a un tema técnico? Porque no estamos debatiendo la política económica. Estamos debatiendo los pasos administrativos, la compra de tabletas, la cantidad de personal. El censo es un trabajo grande, pero es un trabajo administrativo. Gabriela, acá hay un detalle, y yo voy a mantener mi pregunta. Y le estoy haciendo la pregunta técnica, no política. ¿El censo se podía hacer técnicamente con todo lo que ya habían encarado en noviembre de este año? La zafra y todo lo demás, ok, está muy perfecto, las regiones podrían decir que la zafra está bien. Entonces, si es la zafra en noviembre, llevemos el censo a enero, febrero o marzo del 2023. Vayamos al primer trimestre del 2023, dejamos atrás la zafra, ok, tranquilos, hacen su actividad y van. A ese detalle me voy, Gabriela. Sí. Y por eso le pregunto, Pedro, si técnicamente ese censo se podía hacer este año, ¿por qué hasta el 24? Es lo que no termina de entender gran parte de la sociedad. Mira, Pedro, es que justamente ahí vamos. Tú estás hablando por una postura de 2 departamentos. En esa reunión tengo conocimiento de que han habido 8 gobernadores. Y todos han vertido su propia postura. Entonces tú tienes la obligación de armonizar alguna solución
que puede incorporar, seguramente no todos, pero aquellos elementos que sí pueden tener un impacto técnico en un proyecto censal. Y no me has dejado terminar con el impacto. ¿Cuál es el impacto? Es sencillo. Subestimación o sobreestimación es un error. Puede ser un resultado fallido, puede ser un censo fallido para un departamento, probablemente no a nivel nacional, pero sí para un departamento. Entonces, cuando las diferentes autoridades empiezan a vertir este tipo de criterios, yo quisiera ahí responderte con esa información, pero no puedo responderte con esa información porque yo ya no estaba en el ejercicio de la función pública. Y actualmente yo te estoy dando mi criterio como técnico, como exministro de Planificación, pero no te estoy dando mi criterio como gobierno nacional en absoluto. No tengo representatividad para dártelo. Claro, Pero y es que yo también, Gabriela, le estoy haciendo las preguntas a una técnica. No, su criterio no lo vamos a valorar como una posición oficial del gobierno, sino a una técnica. Y en esa línea yo le consulto si tomamos en cuenta los criterios de muchas regiones. Ya está bien, cuestiones climáticas y otros factores. ¿Se podía postergar eso? ¿Cuánto tiempo más, Gabriela? O sea, ¿podíamos habernos dado técnicamente un año más o cuánto? Mira, esta misma confusión que tú tienes me da la razón. Esa es la razón por la cual esto no puede tener un debate político. Porque es un tema gigante. La proyección de un censo de población y vivienda es un tema técnico que tiene que ser muy asertivo. Es riguroso, es complejo. Por lo tanto, mientras más actores que tengan voces políticas se involucren, más conflictividad se va a ejercer en el proceso. Yo no tengo Gabriela, la verdad a mí no, le diré, no me interesa mucho lo que digan los políticos porque sé cómo son. Me gusta escuchar a los técnicos porque ellos manejan cifras y datos. Y cuando yo la entrevisté a usted en julio del año pasado, usted explicó un plan que estaba bien diseñado, que tenía plazos y que nos mostraba que el censo podía hacerse el 22. Que ahí surjan pedidos de regiones que los considero legítimos, le pregunto también a la técnica, a usted, ¿cuánto más se podía haber retrasado razonablemente ese censo? ¿Un año más para atender todo eso? Está bien que hayamos llegado a los 2 años más porque había una etapa preparada, ustedes habían diseñado un plan que tenía que desembocar en noviembre del 2022. Si ahí sumamos algunas preocupaciones regionales, bueno, vamos ya, un año más podemos darnos para solucionar eso. A eso me voy. Es que justamente ahí es donde radica la irresponsabilidad. Porque efectivamente yo, Pedro, no conozco la información al detalle de cada uno de los gobernadores que hayan vertido en ese Consejo de Autonomías. Lo que sí conozco es que todos ellos se han pronunciado en consenso y que han determinado la fecha del 2024 en consenso. ¿Te das cuenta? Entonces, cada caso en particular, cada departamento tiene sus propias características. No es como decir, a ver, a ojo de buen cubero. No, eso sería irresponsable de mi parte. Más en un escenario como el que estamos viviendo ahora, en el que, para mí, todos tenemos la obligación, todos como bolivianos tenemos la obligación de aportar luces al conflicto. Este no es un tema político, es un tema técnico. No estamos debatiendo la política económica, donde hay que centrarse en la solución del conflicto. Y bueno, a los técnicos habrá que darles alguna orientación. En eso sí concuerdo plenamente. Habrá que darles alguna orientación para que establezcan la solución al conflicto. Es decir, mira, yo con la experiencia que tengo, te puedo decir que muchas veces los técnicos también se entrampan en criterios personales y quieren que su criterio sea el criterio final y que sea el criterio admitido, y no se dan cuenta todas las repercusiones ni el daño que se puede estar generando a través de una postura de esa naturaleza. Bueno, Gabriela, acá creo que también la autocrítica me parece que sería muy importante. Entonces, le consulto, el haber diseñado y haberse embarcado en un proyecto para hacer el censo en noviembre del 2022 y haberle dicho al país que era posible, que se estaba preparando todo, ¿fue un error? No es un error, Pedro, en absoluto. Un censo es un trabajo que hay que llevar adelante, pero no es un censo. A ver, un censo, para empezar, es un
elemento más que nos da mucha información y estadísticas en relación a la situación del país actualmente, pero no es la única. Están las encuestas de hogares, hay encuestas continuas, actualmente toda la información está disponible. No de hace 10 años, información anual, información trimestral, información mensual que no está siendo consultada y que muy pocas personas tienen el conocimiento para poder consultar este tipo de información y diseñar la política pública a partir de esta información. Un censo, ¿qué es lo que nos da? Nos da el marco muestral de estas encuestas para los siguientes 10 años. Eso es lo que nos da. Sí, eso lo tenemos claro, Gabriela. Y cierro la entrevista con esta mi pregunta, que la voy a reiterar, Gabriela. Usted me dice que haber planificado el censo para noviembre del 2022 y que ustedes en su momento lo hubieran señalado así, que se podía hacer y que estaban trabajando para eso, no fue un error. Entonces, si no fue un error, Gabriela, el censo se podía hacer en noviembre de este año. Sin haber considerado ninguna de las posturas departamentales. Sin eso, llegábamos al censo. Consulta. Mira, yo por eso, es que hay que ser responsables en esto, Pedro, porque no se trata, aquí no estamos hablando de absolutismo, estamos hablando ya de vidas humanas, ya estamos viendo el conflicto que hay en Santa Cruz. Mira, cuando hay este inconveniente, tú vas a recordar, decían, sí queremos censo, pero no queremos esta pregunta más, queremos este tema más, no queremos que esto pase. O sea, había realmente una serie de requerimientos de un conjunto de solicitudes de voces opositoras, la mayor parte, de poder presionar para cada uno tener la razón. No solamente en la boleta censal, sino en la fecha de la ejecución. Entonces, cuando entiendo yo que este Consejo Nacional de Autonomías es convocado para escuchar las posturas, porque claramente los departamentos podrían haber propuesto otra cosa. Decir, no, prefiero yo quedarme con la información que tengo, pero ellos en el marco de la responsabilidad y además con el conocimiento de la actualidad de su departamento, han vertido distintos criterios y ha nacido una fecha propuesta en consenso. Ahora, claro, Gabriela, sí está bien, esa parte está bien, pero las preguntas van a seguir surgiendo, Gabriela. ¿Cuán grandes pueden ser las demandas de estos departamentos? O sea, ¿realmente estaban en punto cero, no tenían nada? Anteriormente el INE no había hecho ya un trabajo en años anteriores, o era muy poco lo que faltaba, se podía solucionar en un año, por ejemplo, las demandas de estas regiones, que tampoco las conozco en esencia, por eso le hago la consulta a usted. ¿Cuán grandes y complejas o en qué punto cero tendrían que haber estado las regiones para pensar en 2 años más para el censo? Surgen esas dudas, ¿no? Mira, yo quisiera tener esa información para poder darte mayores luces sobre ese consejo, pero como te digo claramente, yo no he participado. ¿Qué te puedo dar? La información de los antecedentes. Eso es lo que sí te puedo dar, Pedro. El proyecto censal ha sido ejecutado cuando nosotros asumimos el gobierno nacional por un mandato que se le da al Instituto Nacional de Estadística. Antes de eso no existía proyecto censal. En eso hay que tener claridad. No existía proyecto censal. El marco normativo databa de 1976, que es la ley 14100. Se reemplaza, se gestiona la ley de estadísticas oficiales para darle justamente el marco normativo al Instituto Nacional de Estadística para la ejecución del censo. Como te digo, se acompañan con 4 decretos que son promulgados, 2 que después son ratificados mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, más una ley. Estamos hablando de 7 normas en el lapso en el que yo estaba en el ejercicio de la función pública, en este caso específico del censo, que voy a hablar porque obviamente hay muchas más que como Ministerio de Planificación hemos llevado adelante. Pero hay 2 elementos que son centrales que la población tiene que conocer. Mira. En menos que 2 años. Entonces, ante esa consulta, usted estaba con la palabra. Adelante, Gabriela. Así es, querido Pedro. A ver, mira, 2 puntos que son necesarios resaltar. Vámonos al censo
del 2012 por una principal razón, que se llama cartografía estadística. El censo del 2012 fue ejecutado sin una actualización cartográfica estadística rigurosa en todo el país, y creo que todos conocemos las consecuencias que han existido en ese censo, ¿cierto? Escuchábamos en ese censo voces de alcaldes, de gobernadores, de población que dijeron: a mí me han excluido, a mí no me censaron. Y no te estoy hablando de a mí como persona, sino de miles de personas que no habían sido consideradas. Cuando se llega a hacer ya el trabajo en sí, resulta que no se tenían las boletas suficientes para poder llevar adelante el censo por una razón, porque la actualización cartográfica estadística no había sido efectuada con la rigurosidad necesaria. Para que una actualización cartográfica estadística tenga la rigurosidad necesaria, es clave la información que proveen los municipios. Hay dos temas ahí que son determinantes. No estamos hablando de la información catastral, estamos hablando de información que se coordina entre los municipios y el Instituto Nacional de Estadística. Y varias de las voces que entiendo yo, nuevamente te digo, por lo que he podido apreciar de los medios de comunicación, es que varias de las voces ya señalaban con anticipación que podrían haber afectaciones de exclusión de su población. Estas afectaciones pueden determinar que ese censo probablemente, no te hablo a nivel nacional, pero pongamos el ejemplo hipotético que sea en una región, un departamento. Para ese departamento no tenga los resultados que se esperan y la inversión millonaria que has hecho puede no haber otorgado la información y las luces para los siguientes 10 años. Ese es el grado de responsabilidad. Si le sumamos que hubiesen existido, no conozco si han sido todos los departamentos o no, pero si sumamos que hubiesen existido otros departamentos más, conozco, como te digo, un par que he visto en los medios de comunicación que efectivamente se han pronunciado sobre temas de subestimación o sobreestimación para uno y en deterioro del otro departamento. Si hubiesen habido otros departamentos más con este tipo de inconvenientes, el riesgo es que el error del censo pueda ser mayor en un agregado nacional. Este tipo de elementos son determinantes para poder realizar un censo exitoso. Por eso es que durante bastante tiempo me oías a mí insistentemente señalar: el censo es un trabajo estrictamente técnico. Me refiero como trabajo al trabajo que tiene que ser llevado adelante por el equipo como tal. Ahora, que de ahí devengan otro tipo de elementos como la coparticipación tributaria, la distribución de los escaños, es otro tema. Pero la garantía de que esté realizado de manera rigurosa, de manera transparente, de manera oportuna, que esos no son temas que se mandan hoy. Esos son temas que han sido producto de una definición en cuando yo me encontraba en ejercicio y de una convocatoria que inclusive hice a organismos internacionales, Pedro. He convocado a 7 organismos internacionales para acompañar la ejecución del Censo de Población y Vivienda. Y desde diciembre de la gestión 2021, prácticamente hace un año atrás, ya se encuentran acompañando y trabajando en el proceso censal en nuestro país. Y en ese momento, Gabriela, esos organismos internacionales, ante todo el plan que ustedes presentaron, ¿qué le dijeron? ¿Que sí, que era posible hacer el censo el 2022 y que iban a acompañar el proceso? Mira, los organismos siempre han definido que iba a haber un acompañamiento, ¿no? Vamos a empezar primero por el lado del financiamiento. Primero se iniciaron gestiones con el Banco Mundial para el financiamiento y el acompañamiento técnico del Banco Mundial, eran ambas. Ahí hubo una propuesta por parte del Banco Mundial de usar un software del Banco Mundial y verter toda la información del país a un software del Banco Mundial. Esa propuesta fue rechazada por el Gobierno Nacional. Y además un requerimiento
de tecnología específica que, según el director del INE de ese entonces, Humberto Arandia, aproximadamente implicaba un costo de $90 millones solamente ese requerimiento. A raíz de eso se iniciaron gestiones con otros organismos internacionales en materia de financiamiento externo para ver si es que estaban interesados en acompañarnos en la ejecución del censo. Recibimos muchas respuestas favorables. Sí, perdón, Gabriela, eso está bien, pero mi pregunta es bien concreta. Los organismos, en términos generales, ¿qué dijeron? ¿Que sí veían factible el censo el 2022? Pedro, ellos están acompañando el censo desde diciembre del 2021 en el país. Y eso ha sido pronunciado por mi persona en una conferencia de prensa, inclusive conferencias donde estaban acompañándome a mí, los 7 organismos internacionales. Ahora, habían 2 tipos de representaciones en estos organismos, Pedro. Teníamos 2 escalas, si quieres, de acompañamiento. Primero, no intervenir en la competencia privativa que descansa en el Instituto Nacional de Estadística, porque como cualquier instancia se pueden hacer recomendaciones, se pueden hacer sugerencias, pero la responsabilidad normativamente descansa exclusivamente en el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, asumo, Gabriela, que ellos de pronto sí veían con buenos ojos y la posibilidad de que se haga el 2022, caso contrario no se hubieran animado a acompañar el proceso, o en todo caso les habrían dicho, miren, 22 no vemos factible. Pero, mira, Gabriela, yo veo acá... La última reunión que hemos sostenido, Pedro, donde yo estaba presente, porque yo era parte del Comité Internacional de Alto Nivel que acompaña el Censo de Población y Vivienda. Esa última reunión que hemos sostenido, el INE nos presentó la boleta censal. Y prácticamente, no nos presentó por primera vez la boleta censal, no, sino que nos presentó los resultados de la revisión técnica de la Comisión Internacional para específicamente la boleta censal. Y el resultado fue favorable. Se habían incorporado varios elementos, sugerencias de esos organismos, y prácticamente ya se encontraba con una estructura de la boleta censal. Ahora, ¿ahí termina el trabajo de una boleta censal? No, porque tienen que haber pruebas técnicas, pruebas cognitivas, pruebas funcionales. Por eso te digo, la complejidad de un proceso de esta envergadura es bastante grande y demanda mucha responsabilidad. Gabriela, llegando ya a la parte final, bueno, para mí como periodista siento que acá todavía hay un gato encerrado. Y no me refiero a usted, por si acaso, cuando hago referencia a eso, sino la forma política en la que se ha manejado esto. Porque ni usted ni yo sabemos exactamente qué ocurrió en esa reunión del Consejo de Autonomías. ¿Qué pidieron las regiones, en concreto, en detalle? No lo sabemos, pero podemos deducir algunas cosas, Gabriela, con cierta lógica. Por ejemplo, ¿qué es lo más complejo que podían haber pedido las regiones? O lo más difícil de resolver o pendiente que tenían. La cartografía. Es uno de los aspectos más importantes, porque a partir de la cartografía, si no la tienes bien hecha, mucha gente puede quedar al margen del censo. Entonces, si nos ponemos a pensar en que la cartografía era de las cosas más complejas que de pronto les preocupaba, yo recuerdo que en la entrevista que tuvimos en julio del 2021, usted nos dijo que evidentemente habían encontrado casi en cero el proceso de preparación del censo, pero que contratando mucha gente y triplicando esfuerzos, iban a ustedes a hacer una tarea muy importante, que era hacer nuevamente una cartografía nacional, de alcance nacional, casi todo de cero, y que optimistamente pensaban concluirla en unos 7 meses. Iban a comenzar en octubre de ese año, del 2021, y les iba a tomar unos 7 meses, pongámosle mayo de ese año, o del año 22. Pero entonces, si se iba a hacer un nuevo barrido nacional de la cartografía, ¿qué otra cosa más podría preocuparles a las regiones que fuera tan importante o tan difícil como para postergar 2 años el censo? Es lo que no me cuadra, Gabriela. Sí. Mira, yo coincido contigo, Pedro, en el tema de la cartografía, porque conozco de cerca la problemática técnica en relación a este tema. Es más, con esto para que más o menos pueda tu audiencia y la población tener claridad de la complejidad, al interior del Ministerio de Planificación yo he conformado 3 equipos de seguimiento. El primero, la Comisión Internacional de Alto Nivel, con el acompañamiento de 7 organismos internacionales con 2 instancias, una de decisión y otra con expertise técnica, es decir, cada organismo tenía su propio equipo técnico internacional de relevancia que acompañaba el proceso censal.
Ahí tienes dos equipos y al interior del Ministerio de Planificación se conforma un tercer equipo, a la cabeza del viceministro de Planificación y Coordinación, que es justamente el viceministerio que planifica y coordina trabajos complejos como este. Y en este equipo se encontraban un equipo específico del ministerio que llevaba adelante el acompañamiento, no solamente a la Comisión Técnica Internacional, a la Comisión de Decisión Internacional, sino también los requerimientos de información que se van haciendo al Instituto Nacional de Estadística, esto siempre cuidando el no tener ningún tipo de injerencia ni de interferencia con las labores que lleva adelante el INE y, por supuesto, con la responsabilidad absoluta que descansa en la institución sobre la ejecución del censo. Ahí yo te puedo advertir que había otro elemento que era complejo, que no sé si ha sido tocado en el Consejo Nacional de Autonomías, creo que sí, si no me falla la memoria, que era el tema limítrofe. Ahora, en el tema limítrofe ha habido un debate desde hace muchos años. Si tú revisas más o menos lo que pasó hace 10 años, porque también el censo anterior se postergó, pero se postergó sin cartografía, o sea, se llegó a realizar el censo sin hacer la cartografía estadística en todo el territorio nacional. Y eso tuvo los problemas que te comenté hace un momento. Cuando se llega a ejecutar este censo de población y vivienda, se toma la determinación de que obviamente no se iba a solucionar el tema, porque estamos hablando de que es de una gran complejidad. En el caso de la problemática actual, sé que han habido voces también en relación al tema limítrofe, porque algunos, por ejemplo, se quieren censar en un lado, no se quieren censar en el otro, hay peleas de que no, esta población me corresponde a mí, y es una pelea prácticamente un debate por los recursos económicos. Por eso es que siempre, Pedro, y con esto quiero cerrar, decirte que cualquier interés económico o político tiene que dejarse de un lado cuando uno tiene que llevar adelante un trabajo técnico riguroso y además si la representatividad es de carácter nacional. Necesariamente hay que dejar de lado algunos elementos. No quiere decir no exigirles al equipo técnico, todo lo contrario. Al Instituto Nacional de Estadística, por lo menos mientras yo he estado en el ejercicio, se le ha exigido y bastante para que pueda llevar adelante este proceso y se pueda recuperar el año perdido, que ha sido el 2020, y también construir de cero no solamente el marco normativo, sino el proyecto censal. Sí, Gabriela, yo coincido con usted que acá lo político le hace mucho daño. El tema limítrofe, la verdad, yo no le veo como una razón, porque eso no lo vamos a resolver, quién sabe, ni para el subsiguiente censo, Gabriela. Es muy terrible ese tema. Entonces yo no le veo como un argumento definitivo. Lo que me preocupa es qué pidieron las regiones. ¿Qué tan complejo pudo ser lo que pidieron las regiones? Lo cartográfico es lo más complejo, pero eso relativamente estaba ya bien previsto para el proceso que ustedes habían encarado y hacer el censo del 2022. Y todavía siento que hay un gato encerrado que no lo sabemos ni usted ni yo porque no estuvimos en esa reunión. Pero me quedo con lo que usted me dijo como técnica, Gabriela, estoy puntualizando eso, como técnica. Si no mediaban, o de no mediar, dejando a un lado los pedidos de las regiones, que tampoco lo sabemos exactamente, técnicamente cuáles son, usted nos dijo, estaba todo dado para que el censo se haga en noviembre del 2022. Ahora habrá que escuchar realmente, y no sé quién nos podrá decir eso técnicamente, o qué era lo que pidieron, qué tan difícil puede ser lo que pidieron las regiones como para demorar 2 años el censo. Gabriela, le agradezco mucho por su tiempo, por haber conversado con nosotros y cuando lo técnico así lo requiera, ojalá podamos volver a conversar con usted. Sí, claro que sí, Pedro, con gusto. Simplemente esa es la recomendación, dejar de lado cualquier interés político, cualquier interés económico. Hay que enfocarse actualmente en las soluciones. Y yo creo firmemente, Pedro, que estamos muy cerca de las soluciones y me parece que simplemente estamos a un paso de voluntad. Creo que es hora de que esa voluntad pueda ser llevada adelante. Se le ha hecho ya bastante daño al país, a Santa Cruz. No estamos viendo el ámbito solamente del bolsillo de cada boliviano.
no estamos viendo el ámbito de la repercusión económica en la región, en el país, tampoco estamos viendo cómo nos están mirando internacionalmente, Pedro. Perdón, Gabriela, perdón. ¿Usted se animaría a perfilar una idea, aunque sea una idea macro, de por dónde tendría que ir en este momento, ya dado el tamaño del conflicto, la solución? Mira, yo escucho una propuesta que me parece que es una propuesta razonable. Se han entrampado mucho en el tema de la fecha. Te he comentado el tema de la postergación del censo anterior como un ejemplo, pero podría darte muchos. La mayor parte de los censos en la región se han postergado todos entre 2 a 5 años sin ningún efecto ni ninguna conflictividad como la que estamos viviendo en el país. Por eso yo parto de cuál es el fin, ¿no? La preocupación principal que se ha manifestado era la distribución de los recursos, o sea, la aplicación de los factores para la distribución de los recursos. Si en la distribución de los recursos, si en la fecha de la distribución de los recursos hay un consenso y se puede empujar a los técnicos para que encuentren una solución, porque para eso también están llamados los equipos técnicos, ¿cierto? Para encontrar soluciones. A mí me parece que esa es una excelente salida para el conflicto, porque ahí se estaría garantizando el resultado que está esperando el departamento de Santa Cruz, y además no solamente el departamento de Santa Cruz, sería un beneficio para toda la población. Me parece que esa es una salida viable y me parece que ya es hora, Pedro, son demasiados días, como te digo nuevamente, es mucho el daño, por eso no en todos los temas muchas voces políticas aportan, ¿sí? Y este es el caso. Bien, Gabriela, le agradezco mucho la conversación y les reitero, cuando técnicamente quisiéramos su orientación en algunos aspectos, la vamos a buscar, puede estar segura. Un gusto, Gabriela, que sea hasta cualquier momento. Un placer. Esas fueron las palabras de la exministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, quien sostuvo que el Censo de Población y Vivienda estaba encaminado y planificado para el 2022. Se llevan adelante todos los esfuerzos para crear el marco normativo suficiente para la ejecución del proyecto censal. Se inician las gestiones de financiamiento que posteriormente son concluidas por la nueva autoridad del Ministerio de Planificación del Desarrollo, y se establecen las condiciones para que el INE pueda ejecutar el proyecto censal. Un proyecto debe tener una fecha objetiva. Esa fecha es la que se establece como 16 de noviembre del 2022 en una primera instancia. La postergación del censo, y voy a hacer hincapié en eso, es una determinación del Consejo Nacional de Autonomías, afirmaba la exministra. Mendoza indicó que no se había avanzado nada en el proceso para el empadronamiento durante la gestión del gobierno interino de Yanine Áñez. Sin embargo, en su administración tuvo que acelerar los procesos, redoblar los esfuerzos humanos para alcanzar a garantizar la encuesta nacional como se había definido para noviembre del 2022. Cuando tomé la decisión de dar un paso al costado en el órgano ejecutivo, esa decisión en absoluto tiene que ver con el Censo de Población y Vivienda. La decisión que tomé obedece estrictamente a temas personales y a algunas diferencias, pero esas diferencias no tienen en absoluto que ver con el censo. El censo es un trabajo que estaba completamente encaminado. Considero que aún está encaminado mientras exista un marco normativo que respalde su ejecución, aseveraba la exministra de Luis Arce. Considero que hubo una muy mala intencionalidad y una mano negra, por no decir otra cosa, que al interior seguramente por un interés personal, lo único que ha hecho es causar daño al país al volver el foco de atención sobre un tema que hasta ese momento estaba totalmente encaminado y que creo que continúa en ejecución, afirmaba. Ante la consulta si fue un error planificar el censo para esta gestión, la ex autoridad sostuvo que no fue así porque estaban trabajando para eso y se hubiera logrado, sin haber considerado ninguna de las posturas departamentales del Consejo Nacional de Autonomías sobre las acciones que estaban respaldando su trabajo. Mendoza contó que tenía el apoyo de 7 organismos internacionales para la ejecución del Censo de Población y Vivienda,
y desde diciembre de la gestión 2021 ya se encontraban acompañando y trabajando en el proceso censal con las fechas que se habían estipulado. El 12 de junio de este año, el Consejo Nacional de Autonomías y el Gobierno definieron postergar el censo de población y vivienda para mayo o junio del 2024, un año preelectoral, que es considerado muy riesgoso por autoridades e instituciones cruceñas porque no se podría alcanzar a tener los datos oficiales para la redistribución de escaños. Santa Cruz acata un paro indefinido que cumple 13 días como medida de presión para que el gobierno ordene la ejecución del censo en 2023 y que en las elecciones del 2025 se garantice un nuevo mapa electoral. ¿Qué opinan ustedes frente a las aclaraciones de la ex ministra de Luis Arce Catacora, quien hace las aclaraciones? Ella estuvo a cargo en un inicio de la realización del censo. La ex ministra de Planificación, Gabriela Mendoza. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.